Otra vez, buenos días. Buenos días. ¿Has recibido un text o un email y piensas, ¿qué significa? Tal vez es un poquito confuso o no sabes la emoción que tiene la persona cuando lo dice. ¿Está enojado conmigo o todo está bien? ¿Has recibido un mensaje y pensado, ¿qué significa? Yo recibí un mensaje de mi esposa, está en inglés, pero va a entender la aplicación. Recibí este mensaje. Aquí. Oh, and hot dogs. O en español, oh y hot dogs. Okay. Hot dogs. ¿Qué es eso? ¿De qué habla mi esposa? Estaba confundido. ¿Qué quiere decir? Tal vez contexto nos ayuda, ¿no? Yo estaba en Aldi comprando comida y mi esposa estaba enviando una lista de comida que comprar. Una lista larga y ella olvidó una cosa. Hot dogs. ¿Qué es? ¿Qué son hot dogs? ¿Alguien sabe? Hot dogs. Fue un error. Perritos calientes, hot dogs. Okay. ¿Qué significa ese mensaje? Fue un error, pero podría, por el contexto, entender cuál fue el mensaje. Ustedes también, cada día, tienen que interpretar mensajes que reciben. No solo como mensajes de texto o email o lo que ves en su carro o lo que oyes en una conversación. Cada día, como cientos o miles de veces, tenemos que interpretar mensajes. Tal vez un email que recibes y si solo podría ver su cara, su emoción, porque parece que está enojado conmigo o todo está bien. Tenemos que interpretar los mensajes que recibimos cada día. También cuando leemos la Biblia, tenemos que interpretarlo. Cuando lo leemos, queremos saber qué significa la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo en ese versículo, en esa historia? Y cada persona puede interpretar la Biblia, pero porque una persona lo interpreta de una manera y otra persona de otra manera, fue una intención de Dios en la historia o en el versículo, ¿no? En nuestra serie vamos a investigar unos versículos como mal entendidos o que unas personas han interpretado mal. Y en cada versículo no solo vamos a ver como que los errores de otras personas, pero lo más importante es entender qué quería decir de Dios en ese versículo a nosotros. Lo que queremos entender mejor es cómo leer la Biblia, cómo interpretar mejor la Biblia. Otra vez, piensa en ese ejemplo de un text, un email. Si recibes un text que es un poco confuso, podrías mostrarlo a sus amigos o a su familia. Y tal vez 10 personas tendrían 10 opiniones de lo que significa, ¿no? Sería posible. Pero eso no significa que ese mensaje tiene 10 significados o que significa 10 cosas. Fue un mensaje. ¿Quién sabe qué significa el texto? La persona que lo envió, ¿no? La misma con la Biblia. Cuando estudiamos la Biblia, no voy a decir, pues, ¿qué significa ese versículo a mí? No, esa pregunta es nuestra meta cuando leemos la Biblia. ¿Qué quería decir el autor original a la audiencia original? Bueno, como con un texto también. ¿Qué quería decir el autor original a la audiencia original? Con Dios, con la Biblia, ¿qué quería decir Dios a la gente a que estaba hablando? ¿O qué quería decir Moisés a su gente? ¿Qué quería decir el apóstol Pablo? ¿Qué quería decir Mateo a su audiencia?
Y cuando entiendo lo que Él estaba diciendo a su gente, cuando entiendo esa verdad, lo puedo aplicar ahora a mi vida. Siempre esa pregunta, ¿qué quería decir el autor original a la audiencia original? Es un concepto muy importante en la interpretación bíblica. Porque eso no es un texto de algún ser humano que estudiamos, es la palabra de Dios. Entonces sus intenciones, lo que Él quiere es lo más importante. Lo que Dios quiere comunicar en la Biblia es lo que queremos entender. La Biblia nos dice eso en el libro de 2 Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. La palabra de Dios es de Dios, no son las palabras de solo seres humanos, pero es la palabra de Dios. Entonces, lo que Él quiere es lo que queremos entender. No podemos leer un versículo de la Biblia y decir, pues, ¿qué sería lo más fácil para mí? O, ¿qué sería lo más cómodo para mi cultura, para nuestra sociedad? No, queremos saber qué quiere decir Dios. Final, ¿qué quiere decir? Entonces, para contestar esa pregunta que quería decir el autor original a la audiencia original, hay tres reglas. Hay tres reglas. ¿Podemos bajar el volumen un poquito más? Gracias. Hay tres preguntas o tres reglas para la interpretación bíblica. Tres reglas importantes. ¿Okay? El primero, el contexto del mensaje. En la interpretación bíblica hay un segundo, el contexto. Y el tercero, el contexto. El contexto del mensaje es súper importante. En el ejemplo de un text, de un email, ves el mensaje, pero también hay más contexto, ¿no? ¿Qué han dicho las personas antes y después? ¿Quiénes son estas personas? Sus personalidades. ¿Cómo es su relación? ¿Están amigos? ¿Esposos? ¿Están compañeros de trabajo? ¿Quiénes son? ¿Y en cuál cultura son? ¿En cuál idioma hablan? ¿Inglés? ¿Español? ¿Español o inglés es su primera lengua? ¿Otra? Hay mucho en el contexto. ¿Y en cuál época están hablando? ¿En este año o hace 100 años? ¿O las palabras que usan? Hay mucho contexto. También en la Biblia, tengo una foto, algo para explicar en la Biblia qué podemos hacer cuando leemos un versículo. ¿Okay? Cuando leemos un versículo y queremos saber qué significa, es importante considerar el contexto. Entonces, un versículo, ¿qué significa? Pues, ¿qué dice el párrafo en que está? ¿Cuál es el tema del párrafo? Y más, ¿cuál es el tema del capítulo en total? ¿Qué está diciendo el autor en ese capítulo? Me ayuda a entender un versículo. También, ¿qué es el libro? ¿En cuál libro está? ¿Y cuál tipo de libro es? ¿Es un libro histórico como Mateo? ¿O un libro que es la historia de la vida de Jesús? ¿O es un libro como Deuteronomio que acabamos de leer? Que es un libro de muchas reglas. ¿Cuál tipo de libro es? ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo recibió? ¿Qué es la cultura de la gente que lo están recibiendo? ¿Cómo es la economía, la comida, la cultura, la sociedad? Hay mucho en el contexto, ¿no? También el contexto histórico. Como quién es el rey en esa época. ¿Cuáles son los grupos de gente? Judíos y gentiles o samaritanos, lo que sea. Aún más, ¿de dónde está ese versículo y este libro en la gran historia de la salvación? ¿Es el inicio? ¿En el medio? ¿Después de la muerte de Jesús? ¿Antes? El contexto es súper importante. Hay mucho que considerar, ¿no? Cuando consideramos el contexto de un versículo. Pero es bien importante estudiarlo.
Ok, entonces para interpretar la Biblia, ¿qué es importante? ¿Qué dijo el autor original a la audiencia original? Y para entender eso, tenemos que estudiar el contexto. Ok, clase, ¿estás listo para un versículo? ¿Quieres hacerlo prácticamente? Ok. Nuestro versículo para hoy es de Proverbios 22. Eso es lo que dice. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Es un mandato, ¿no? Instruye al niño en el camino correcto y ¿qué pasará? Es un buen consejo, ¿no? Buen consejo, buen mandato, porque el beneficio de instruir un niño es que tendrá tendrá un buen efecto en su futuro. No solo en ese día, pero en sus días en el futuro, aún en su vejez. Las palabras no son muy complicadas, es buen consejo. Pero vamos a considerar, como yo les dije, el contexto. Entonces aquí tenemos versículos 5 a 7, con el versículo 6 en el medio. No vamos a leer todo, pero antes habla de la senda de los malvados, tal vez una conexión, la senda y el camino. Después habla de ricos y pobres y deudas. Y también si podríamos ver todo el capítulo, lo que vemos es que en estos proverbios, cada proverbio es un pensamiento en sí, como en total. Lo que aprendemos del contexto de ese versículo es que el contexto inmediato no nos ayuda mucho, porque cada proverbio es su propio pensamiento. Pero si consideramos proverbios como un libro, como ¿cuál tipo de literatura es el libro de proverbios? Son dichos sabios. Y que bueno, hemos estudiado el libro de proverbios en otoño. Ya lo estudiamos en nuestra serie sobre los proverbios. Tal vez ustedes recuerdan que muchos de los proverbios fueron escritos por el rey Salomón. Y que los proverbios no necesariamente se trata de lo que hizo Jesús. No se trata de la historia de la gente de Dios, pero son buenos consejos, son dichos sabios. Y la intención de estos es para ayudarnos a vivir según el camino de Dios. El propósito es ayudarnos a vivir con sabiduría, en situaciones prácticas a vivir con sabiduría. Eso es el contexto del libro. Y recuerdan tal vez quién lo escribió, Salomón, el hijo del rey David. Salomón fue el rey de Israel también. Y él fue como lo más rico en el mundo en ese momento y también lo más sabio. Dios preguntó a Salomón, cualquier cosa que quieres, dime, y lo tendrás. ¿Y qué quiso? ¿Qué pidió? Sabiduría. Entonces, esas son las palabras de un hombre muy sabio. Y también, porque es la palabra de Dios, pues es la palabra de Dios pues, mediante las palabras de un hombre muy sabio. También, cuando consideramos el contexto, es importante pensar cuál es el propósito de estas palabras. Son buenos consejos para ayudarnos a vivir, a confiar en Dios en muchas situaciones. ¿Por qué ese contexto es importante entonces? Pues muchos cristianos han leído ese versículo. ¿Podemos poner el versículo otra vez? Proverbios 22. Instruye al niño en el camino correcto y aun en su vejez no lo abandonará. Muchos cristianos han leído este versículo y lo han leído como una promesa. Y casi parece una promesa, ¿no? Pero presta atención a lo que dice. El versículo, mira, dice que Dios va a hacer algo.
de verdad no. Dice lo que hacen los seres humanos, lo que es lo normal, lo general. Es muy sabio, es muy buen consejo, pero no es una promesa. Dice, eso es lo que hacen los seres humanos. Y con esa sabiduría, ¿qué debemos hacer? Instruye al niño en el camino correcto. ¿Por qué? Sabemos que tiene un impacto no solo en ese día o en ese año, pero puede influir toda su vida, aún en su vejez. Qué tan importante es instruir a los niños en el camino del Señor. Pero eso no es una promesa. ¿Por qué es importante ver que no es una promesa? Pues porque muchos padres cristianos han leído ese versículo, han instruido a sus hijos en el camino del Señor. ¿Y qué pasa? Unos de sus hijos han salido de la fe, han rechazado a su Salvador. ¿Y qué piensan los padres? Pues piensan, tenía que ser algo que yo hice. Porque dice aquí que es una promesa, una garantía que van a regresar a la fe o que no van a perder la fe. Entonces, probablemente es mi culpa por no haber enseñado o instruido a mis hijos bien. Es por eso que es importante entender que los proverbios no son siempre promesas. Son buenas observaciones para ayudarnos a tomar buenas decisiones. O unos padres piensan, pues es una promesa que mis hijos van a regresar a la fe. Entonces no tengo que hacer nada. Si los instruí en su niñez, todo estará bien, no tengo que hacer nada más. El contexto nos ayuda y eso, cuando digo no es una promesa, no estoy diciendo que es un versículo malo, pero es un buen consejo. Un consejo es excelente. Pero que lo entendamos bien en su contexto. Entonces, si eso es lo que dice el versículo, que lo que enseñamos a los niños, que puede tener una gran influencia en su futuro, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo podemos aplicar este proverbio a la vida? Y para contestar a esa pregunta, sería bueno contestar eso. ¿Qué es el camino correcto? Okay, instruir al niño en el camino correcto. ¿Qué es el camino correcto? Porque podrías aplicar ese proverbio a muchos caminos, no solo al camino de Dios. Como instruye al niño en el camino en que piensen que lo más importante es lo que otras personas piensen de ti. Su opinión de ti, su reputación. Y aún en su vejez, no lo abandonará. O instruye al niño en el camino del entretenimiento y placer y relajar. Y aún en su vejez, no lo abandonará. O instruye al niño en el camino de su cultura, de su sociedad. Y aún en su vejez, no lo abandonará. Sería la verdad también con estos otros caminos. Entonces, ¿cuál es el camino correcto? Pues es el camino de Dios. ¿Pero qué es? ¿Qué es el camino de Dios? ¿Qué es único del Dios de la Biblia? ¿Qué es especial en su camino? Hay muchos caminos que te dicen lo que es bueno, lo que es malo. Pero ¿qué es único sobre el camino de Dios? Es el Evangelio, ¿no? Las buenas noticias, que Dios nos ama. Que Dios nos ama aunque no lo merecemos. Que el Dios omnipotente nos sirve. Nos sirvió porque dio su vida por nosotros. Pues cuando queremos poner nuestros hijos en el camino de Dios, es un camino de perdón, un camino de paz, un camino en que sabemos que estamos perdonados, aceptados, adoptados a la familia de Dios. Un camino en que yo no estoy
definido por mis errores, por mis pecados. Los veo, me arrepiento de mis pecados, pero yo sé que soy perdonado. ¿Qué es el camino correcto? Es el camino del Evangelio, de las buenas noticias. ¿Cómo podemos poner nuestros hijos en ese camino correcto? Pues queremos ayudarles a entender quién es su Padre real, su Padre que está en el cielo. ¿Quién es? ¿Cómo es su personalidad? ¿Cómo es su carácter? ¿Qué dice? ¿Qué quiere? ¿Cuál consuelo tiene para nosotros? Eso es como describe el camino de Dios en el libro de Salmos. Me has dado a conocer el camino de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. ¿Qué es ese camino del Señor? Pues escuchan esas palabras del libro de Efesios. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino créenlos según la disciplina e instrucción del Señor. ¿En cuál camino queremos que estén nuestros hijos? No nuestro propio camino, pero la instrucción de Dios, la instrucción del Señor. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. ¿Qué significa poner nuestros hijos en el camino correcto, en el camino de Dios? Pues primero es ver el Evangelio. Pero también queremos que nuestros hijos piensen en los mandatos, las leyes de Dios, como algo bueno. El mundo va a pensar que las leyes de Dios son algo para controlarnos. Algo para que no nos ayuda, pero nos controla. Pero queremos ayudar a nuestros hijos a entender que las leyes, los mandatos de Dios son buenos. Son para nuestra protección. Vienen de un Dios amoroso. Un Dios que nos ama, que nos da estas leyes para protegernos, para ayudarnos a evitar el sufrimiento, para ayudarnos a evitar lo malo. ¿Cómo podemos poner nuestros hijos en el camino correcto? ¿Qué tan importante es esa obra? No solo para padres, para todos nosotros. ¿Qué tan importante es estar en el camino de Dios y ayudar los unos a los otros a quedarnos en el camino de Dios? Porque hay muchas voces que tienen sus propios caminos y quieren que ustedes anden en estos otros caminos. Instruye al niño en el camino correcto y aun en su vejez no lo abandonará. ¿Por qué usa esta palabra camino? ¿Qué quiere decir el camino? Porque Salomón podría haber dicho, pues, instruyen al niño en la palabra de Dios. Como instruye al niño en las reglas de Dios o las buenas noticias de Dios. ¿Por qué dice en el camino correcto? Pues en un camino estás caminando, andando. Es algo que no solo que piensas, pero algo que haces. Y también si estás en un camino, no puedes estar en otro. Como si estás en coche, estás en un camino, no estás en varias. Estás en uno. También con eso, la palabra de Dios, el camino de Dios, debe ser pues para toda la vida. No solo para esta hora aquí, ese momento aquí, pero para toda la vida. ¿Sabes cuántas horas hay en una semana? 168. 168 horas en una semana. ¿Cómo será su camino si Dios solo influye una hora de estos?
¿Qué podríamos hacer para que el Evangelio, las buenas noticias de Dios, qué podemos hacer para que estas buenas noticias influyan al 167 otras horas de la vida? No lo digo para darles una carga muy pesada, pero para mostrarles qué bendición puede ser el Evangelio a tu vida, no solo aquí, pero a sus relaciones. Porque Dios quiere cambiar no solo ese tiempo de su vida, quiere cambiar todo. Dios quiere cambiar la manera en que pensamos de entretenimiento, tecnología, propósito, trabajo, dinero, relaciones, servicio, amor, vacaciones y nuestra identidad. El Evangelio quiere influir y tocar cada aspecto de la vida. Es un camino para toda la vida, no solo por ese momento, por esa hora aquí en la iglesia. Las buenas noticias pueden influir, pueden cambiar toda su vida. Entonces, si queremos que nuestros hijos anden en el camino del Señor, el camino correcto, queremos ayudarles a entender que Dios es para toda la vida. Cuando comemos, cuando trabajamos, cuando relajamos, cuando estamos en casa, cuando estamos en la calle, cuando estamos en la casa de un amigo. Pues el libro de Deuteronomio lo explica casi con estas palabras. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca y escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Eso es más que solo el domingo, ¿no? Imagínate la influencia que podría tener el Evangelio en tu vida y la vida de sus hijos. Un ejemplo de si podríamos ayudar a nuestros hijos a ver su identidad primaria como un hijo de Dios. Lo más importante de quién es esa persona es hijo de Dios, hija de Dios. ¿Qué ayudaría a un joven o a un adolescente saber eso? Cuando alguien lo insulta, como su apariencia, su manera de hablar, sus talentos, ¿qué pensaría ese adolescente? Pues yo sé quién soy. Yo sé quién soy. No importa tanto lo que dice el mundo, yo sé quién soy porque Dios lo ha dicho. ¿Cómo podemos tomar el Evangelio, las buenas noticias, la palabra de Dios y añadirlo a más partes de la vida? No solo a esa hora, pero a las 167 más horas. Tal vez lo podemos añadir a nuestras conversaciones. Yo no soy experto en eso, pero mi esposa lo hace muy bien con nuestros hijos. Tal vez una herida en el dedo y que dice, pues, ok, Dios lo va a sanar. O cuando cuando mi bebé está frustrado, está llorando, una pequeña oración con los otros hijos. Dios, ayuda a Tío a calmarse, a ser tranquilo. Imagínate si podríamos ayudar a nuestros hijos cuando están frustrados, cuando la vida no está pasando como ellos quieren. ¿Qué podríamos decir? ¿Cómo podemos añadir Dios a esta conversación? Pues, mi hijo, no entiendo exactamente cómo te sientes. No puedo estar en su mente, pero ¿sabes qué? Dios entiende. Cuando estás frustrado y nadie entiende cómo te sientes, Dios sí entiende.
Puedes hablar con Él en cualquier momento, aunque cuando yo soy un padre no te entiendo, Dios, tu Padre Celestial te entiende. ¿Entiendes cómo la palabra de Dios, el Evangelio de Dios, podría tocar cada momento, cada conversación? Es un camino para toda la vida. Tal vez tenemos miedo de hacerlo, de dejar que Dios entre en cada parte de la vida. Queremos hablar más de Dios, pero no queremos ser las personas que siempre están hablando de Dios, no queremos ser extraños. O tenemos miedo de lo que Dios va a hacer si lo dejo entrar en estas partes de mi vida. Pues si pienso en Dios, en mi uso de tecnología, en el trabajo que hago, ¿qué va a decir Dios? Si trato de aplicar la palabra de Dios a varias partes de mi vida, ¿voy a tener que cambiar lo que hago? ¿Me va a poner incómodo? ¿O voy a tener que cambiar mis hábitos? A veces, de verdad, si somos honestos, tenemos miedo a veces de poner Dios en cada parte de la vida. Es como una ilustración. En sus hogares, en sus casas, piensa en todas las habitaciones. Cuando hay un huésped en la casa, ¿el huésped puede entrar en cada habitación? Probablemente no. ¿Ciertos? En mi cuarto tal vez no, porque hemos limpiado todo, pero no esa habitación. Dios está bienvenido en cada cuarto, cada habitación de tu vida. ¿O tienes miedo de dejarlo entrar en cada parte de la vida? De verdad no debemos tener miedo de dejar a Dios a entrar en cada parte de la vida, porque como Dios es como invitar a su vida un limpiador profesional, un organizador profesional. Tal vez va a mover los muebles, va a encontrar lo sucio, pero va a limpiarlo. Y la vida será mejor después de su visita. Por favor, amigos, busquen cómo podemos poner el Evangelio en más partes de la vida. Porque eso es lo que significa estar en el camino correcto. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Ese es el camino que queremos para nuestros hijos, para nuestros hermanos, para nuestras familias. El camino del Evangelio, el camino de las buenas noticias. No solo para hoy, pero mañana, el año que sigue y aún en nuestra vejez. Lo queremos, ¿no? Entonces toma el consejo. Que instruyamos nuestros hijos, nuestros compañeros, nuestros hermanos al camino correcto. Hay un buen beneficio. ¿Y cómo estamos en ese camino en el principio? Dios nos ha salvado. Nos ha escogido de estar perdidos y nos ha aceptado a estar en su familia, en su camino. Entonces, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Amén.